en situación desfavorable. En la actualidad, la Superintendencia Nacional de Salud ha reportado que el 51% del total de camas UCI están ocupadas, siendo que los hospitales de emergencias José Casimiro Ulloa, de mediana complejidad, José Agurto Tello, segundo Ramón Castilla, María Auxiliadora y 2 de Mayo solo cuentan con una cama UCI disponible. Señores congresistas, se ha citado a la presente sesión con agenda específica conforme a lo señalado en el reglamento del Congreso de la República, por lo que pasaremos a la siguiente estación. Orden del día. Señores congresistas, presentación del señor Omar Neira Colchado. Él es doctor en salud pública, con la finalidad de informar respecto de las recomendaciones para un retorno seguro de los estudiantes a las clases presenciales a nivel nacional en el mes de marzo, conforme a lo programado por el gobierno. Señores congresistas, a nombre de la Comisión Especial, damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Omar Neira Colchado, doctor en salud pública, quien informará sobre el tema señalados precedentemente en el marco del estado de emergencia nacional por la pandemia COVID-19. Tiene la palabra el señor Omar Neira Colchado. Buenos días, congresista Muñante, buenos días, congresistas y quienes asisten a esta sesión. Para mí es un honor ser invitado para poder dar una opinión técnica desde el campo de la salud pública acerca de la viabilidad de un retorno a clases en nuestro país. Yo había preparado una presentación, no sé si me permiten compartir para poder compartir ¿Quién tiene? Doctor Neira, buen día. Usted está como moderador, así que usted también puede colgar su presentación. Magnífico, gracias. Muy bien. ¿Usted me puede confirmar si se está compartiendo la pantalla, por favor? Sí, sí se observa la diapositiva. Perfecto, muchas gracias. Yo voy a veces se cuelgan los pases de diapositiva, yo le agradeceré si ve que no avanza, me informa para cortar, pero por ahora creo que anda bien. Nos debemos preguntar, y es válido en estos 2 años, si es posible lograr un equilibrio entre la salud y la educación. Claro, hoy 10 de enero, con el nivel más alto de contagios de toda la pandemia en el Perú y en el mundo, a veces sería irresponsable decir vamos a clases. Pero claro, esta respuesta tiene diferentes contextos, ¿no? Una es la del marzo 2020 y otra es la del marzo 2022. Yo no voy a incidir mucho en cuánto han perdido los alumnos desde preescolar hasta universitario en estos 2 años por no ir al colegio, porque está largamente documentado cuánto se ha perdido. Y va a ser irrecuperable tener a generaciones completas con un déficit de capacidades cognitivas. Es irrecuperable. Hoy, en marzo 2021, un niño de 5 años de preescolar hoy debería estar entrando a segundo de primaria y debería leer y sumar correctamente. Y eso no está pasando. Y esos 2 años de retraso van a repercutir directamente, se ha documentado largamente, en ese ser humano. Y eso solo en el aspecto cognitivo. Por ejemplo, en el aspecto cognitivo a nivel universitario, imagínense ustedes un médico, un ingeniero, un arquitecto, un profesional que usualmente tiene el 60-70% de clases de laboratorio. Hoy no las ha tenido, y casi en algunas carreras va a ser mitad de carrera que no ha tenido la oportunidad de pisar una universidad.
un laboratorio, qué competencias y capacidades va a tener como profesional a futuro, ¿no? Entonces, ya veníamos con un déficit, digamos, educativo a nivel de la región, y esto acrecenta muchísimo el problema educativo. Yo incidiría más en nuestros problemas que, ok, podríamos decir, vamos a hacer todo un programa acelerado para recuperar, los niños aprenden, suman, las universidades el doble laboratorio, todo eso podría compensarse. Algo que no se va a poder compensar es el tema de salud emocional, las capacidades y destrezas socioemocionales de un ser humano. El ser humano necesita interactuar. Un filósofo alemán, Jan von Gold, decía que una de las condiciones por las que el ser humano está en la cumbre de la pirámide de los seres vivos es por su capacidad de asociarse, sociedad. Y eso nos permitió en la historia poder combatir no fácilmente, sino combatir eficientemente contra los grandes carnívoros que había. Imagínense cuando no había casas, sociedades, y vivíamos en cuevas, el asociarnos nos permitió buscar comida, empezar a protegernos entre todos, y somos lo que somos, el ser vivo dominante, porque nos podemos asociar. Y eso hoy se ha perdido en el mundo, especialmente en nuestro país, y los niños no tienen esta capacidad de interactuar porque no están saliendo de casa. Y eso es irrecuperable porque fisiológicamente cada proceso entre los 0 y 6 años genera procesos bioquímicos que generan interacciones neuronales que le permiten empezar a desarrollar estas interacciones y sinapsis, y se aprende como todos los otros órganos. Y eso no está pasando. Y eso es irrecuperable para una sociedad que viene con un desgaste emocional importante previo a COVID. Los suicidios, toda la violencia que vemos en la sociedad es producto de esto, que no hemos formado y no formamos adecuadamente seres humanos. Y ante ello la pregunta es, ¿el riesgo COVID es superior a todo esto que venimos diciendo? Esta es una opinión muy personal y no. El riesgo COVID es mucho menor que todo esto que está en el otro lado de la balanza para compensar. Pero la pregunta va a ser de ustedes, pero Omar, es irresponsable de tu parte promover el regreso a clases ahora cuando estamos en una ola de contagios. Y eso es lo que pretendo analizar con ustedes. Pretendo analizar con ustedes en qué nos encontramos y cómo nos podemos encontrar en las próximas semanas. Señorita, cambié de diapositiva. ¿Se cambió? No se ha cambiado, doctor. No se ha cambiado. Ok. Voy a hacer una presentación en este modo para avanzar. Ahora sí se está viendo, ¿no es cierto? Sí, okay. Ya cambió, sí. La sociedad, quienes toman decisiones, quienes estamos involucrados en esto, hemos preguntado a los niños qué desean. Finalmente, la educación es por los niños. Y este es un dibujo gráfico real de una niña de 6 años en su último día de clases que tuvo la oportunidad de asistir en estos colegios pilotos el 2021. Y en una encuesta que hizo el colegio a los niños, para su edad, obviamente, les preguntaron, y la mayoría de niños contestó volver al colegio. Ellos han tenido la oportunidad de tener clases desde septiembre a diciembre, y esta es la respuesta inocente, sincera y real de un niño. Los adultos nos paramos discutiendo y todo lo demás, pero hemos preguntado qué quiere que realmente un niño, bajo el tema de que COVID está acá, de que COVID avanzó, que es un tipo de microorganismo de los que existen, innumerables. Hay bacterias, hongos, priones, y esta es una historia
Creo que ha llegado un momento de buscar un equilibrio y comprender. A ver, ¿qué necesitamos comprender? Que nos contagiamos por la nariz y la boca. Por los ojos no. Ya se ha documentado que hasta ahora no hay evidencia que por los ojos no nos contagiamos. Por lo tanto, si sabemos que nos contagiamos por nariz y la boca y protegemos adecuadamente, las posibilidades de contagio disminuyen. Siempre hablamos de riesgos en bioseguridad. Sabemos que es un virus que tiene una capacidad enorme de replicarse, hace 10.000 y 100.000 copias en un ser humano, después de infectar a alguien, y puede afectar múltiples órganos. Es un problema sobre todo inflamatorio, más que respiratorio. Ingresa por las vías respiratorias, pero se convierte en un problema inflamatorio. Se convirtió en pandemia y al día de hoy tenemos cerca de 5.48 millones de muertes, 305 millones de contagiados. Sí, es enorme el nivel de contagio. Y el mundo se va por su cuarta ola de contagios. Impresionante. El nivel de contagio de estas semanas es impresionante y eso es lo que va en el mundo. 1, 2, 3, 4 olas de contagio. Esta iniciada en diciembre y hoy con un pico importante. Nótese que la Europa occidental, Estados Unidos, India, Australia, parte de Sudamérica, ha empezado a hacer picos de contagio. Eso hay que entender. Pero regresamos a este cuadro. Todo lo que sube, baja. Y estamos viendo en Sudáfrica, en Reino Unido, en las próximas semanas veremos en la Europa occidental y en el mundo. Y eso sucedió. En Perú tenemos un problema, que las cifras no son reales. Las cifras sesgadas del ministerio, posiblemente por su capacidad, digamos, por su poca capacidad de diagnóstico, nos llevaron a planificar y diseñar y plantear distintas estrategias erróneas. Somos el país con el mayor número de fallecidos del mundo. Si no tenemos cifras lo más próximas a las reales, las estrategias que tomemos van a siempre ser erróneas. Esta es otra posición muy personal. Las cifras bordeando a 10.000 contagios diarios hoy en Perú, habría que multiplicarlo por 5 para aproximar a la realidad. Esa debe ser una cifra más o menos real diaria hoy en Perú. Así que yo les dejé de hacer un seguimiento al país y hacer un análisis distinto. Estas son las cifras de Johns Hopkins y Perú ha tenido 2 olas de contagio. La primera que fue de marzo del 2020 hasta más o menos septiembre del 2020, y de septiembre a enero, casi febrero, tuvimos un silencio epidemiológico. Y el otro silencio que se produjo fue de más o menos julio del 2021 hasta diciembre. ¿Por qué es importante entender la epidemiología y esta secuencia de contagios? Porque eso nos permite planificar y diseñar la viabilidad de una sociedad, en este caso de la educación. Perdimos 2 momentos de oro para abrir al 100% las escuelas en estos 2 silencios epidemiológicos. No se demostró, los colegios que han funcionado no han tenido brotes, y entonces, como planificación país, debemos esperar que cuando baje una ola, ya en la bajada abrir todos los colegios, funcionen. Eso es un análisis previo, digamos, para entender qué sucede, qué puede venir y cómo nos tenemos que preparar para marzo, cuando esté bajando la ola de contagios, porque la historia natural va a ser así. El virus va a contagiar,
Espero equivocarme y no sea inmanejable en nuestro país esta tercera ola como la anterior, pero llega un momento que el virus ya no tiene a quién contagiar y cae. Eso se llama historia natural de la enfermedad. Más allá de las vacunas, que no previenen contagios, previenen enfermedad, pero imagínense un estadio lleno de personas y el virus va empezando a contagiar a todos. Llega un momento que ya no tiene quien contagiar y cae, hay una cierta inmunidad y nos permite retomar las actividades hasta ver qué pasa más adelante. Y ese es un momento de oro para la educación en el contexto que veníamos manejando. Luego veremos, intentaré yo ahora tener evidencia, mostrar que a pesar que haya olas de contagio, los colegios no son centros de brotes de SARS-CoV-2. Y eso dice la evidencia. A ver, para la educación, digamos, es un momento oscuro en el marco de COVID, y la pregunta es qué hacer, hacia dónde vamos, qué vemos. ¿Hay una luz? Sí hay una luz. Hoy la población es distinta, mucha inmunizada, tanto por contagio natural y vacunas. Esa es la población mejor inmunizada que existe. El contagio seguirá creciendo. Hemos aprendido del contagio, ahora vamos a ver cómo funciona lo del contagio. ¿Qué podemos hacer? Existen medicamentos, ya tenemos un contexto distinto. Y bajo ello existen las normas de bioseguridad que son la luz para permitir que los colegios funcionen. Y ahí existen distintas normas. Puede ser el ministerio, los institutos mundiales, el Instituto Koch, a quien a mí me gusta, y sobre ello empezamos a entender cómo funciona. El mecanismo de contagio hoy día, y para la comunidad científica internacional hace mucho tiempo, desde abril del 2020, sabíamos que era el aerosol, y si empezamos a conocer el manejo del aerosol, encontramos la solución. ¿Por qué? En Perú se creía que el contagio podía ser por gotículas, y por eso fue toda esta serie de medidas absurdas que no colaboraron en cortar el contagio. Caretas faciales, desinfección de superficies, sahumadores, etcétera, etcétera, etcétera. En influenza puede ser válido esto, pero en coronavirus no. En coronavirus sabemos que el aerosol es una micropartícula sólida, líquida, semisólida, de entre 5 y 100 micras. El coronavirus mide de 70 a 80 nanómetros. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la particularidad de estos aerosoles? Que cuando alguien habla, cuando alguien grita, canta, tose, cuando uno exhala, sale el aerosol y sale el coronavirus. Pero el coronavirus se queda flotando en el ambiente. A diferencia de la gotícula, que por gravedad y peso cae al piso. Y este concepto que pareciera ser sencillo es la clave para entender dónde nos contagiamos, cómo nos contagiamos y cuál es la solución. Los aerosoles se van a dar importantemente hasta 30 centímetros, así que es exhalar y no pesan. En cambio, las gotículas caen al suelo en segundos y es un mecanismo bastante distinto de contagio. Y a partir de ahí viene la solución para entender cuál es la clave. El tiempo es fundamental. El mecanismo de si hablo, solo respiro, grito, también. Pero la clave va a estar que esto se va a encontrar en ambientes cerrados únicamente. Y entonces, primera norma. Como yo sé que el coronavirus flota, la primera medida importante en un ambiente cerrado es el uso de la mascarilla. Las mascarillas sí evitan el contagio. Una mascarilla adecuada tiene que tener una capa intermedia que es un filtro, asegurar bien, de tal forma que, valga la redundancia, filtre adecuadamente al coronavirus, pero debe ser usado de forma adecuada. Tiene un clip nasal y hay que descartarlo diariamente, sea la quirúrgica, sea la KN o la N que usamos los sanitarios,
hay que descartarlos después de cada uso. Esa es parte del buen uso. Es necesario que el personal o la sociedad o la comunidad use todos los demás accesorios de seguridad. La respuesta es no. No es lo mismo un sistema hospitalario con una carga distinta que va más allá de aerosoles a un sistema comunitario. Y peor aún, un colegio. Todo eso no es necesario porque no ayuda a prevenir y genera más bien contagio cruzado si es que podría haber. El otro concepto a analizar, y no lo entendimos bien, es el distanciamiento social. Lo ideal es que tengamos nuestras burbujas personales completamente selladas y vivamos felices. Pero eso no es razonable, socialmente insostenible y lógicamente comprensible. Por lo tanto, este concepto hay que aterrizarlo y entender de qué se trata para cada realidad. El distanciamiento social consiste en evitar la mayor cantidad de personas en un espacio determinado, sobre todo si estos son cerrados. ¿Cómo bajo el riesgo en este distanciamiento en ambientes cerrados donde está el aerosol? Ventilando. La clave parece ser, para este control de aerosol, además del uso de las mascarillas, la ventilación. Resulta tan o más importante que la mascarilla ventilar ambientes. En lo posible llevar actividades al aire libre. ¿Por qué? Porque al aire libre la concentración del aerosol se difumina rápidamente. Si estamos de día, hay presencias de rayos UV que desactivan la membrana del SARS-CoV en minutos y el ambiente es mucho más seguro que cualquier otro ambiente. Entonces, ¿qué debemos exigir como medida prioritaria en los colegios? La mayor posibilidad de actividades al aire libre. Pero las que tenemos que hacer, porque las clases tienen que llevarse en aulas ventiladas. En la sierra donde hay frío, corre viento, pues abrigarse bastante bien, que no pasa nada, si uno se abriga bastante bien y tiene un ambiente bastante seguro en aerosol. Se hicieron muchos estudios, modelos matemáticos, y en una clase con 25 personas con ambientes cerrados, en 4 minutos se llena de aerosol y es un foco de contagio enorme. Si yo ventilo, abro puertas y ventanas, en casi 2 minutos difumino mejor, ventilo el ambiente y el riesgo baja enormemente. ¿Cuánto cuesta abrir ventanas y puertas? Casi nada. Claro, ambientes que no tenían puertas y ventanas o no pueden, hay que crearles ventilación mecánica. No hablo de aire acondicionado, hablo de ventilación. Y eso técnicamente es posible. Uno cuando va a un socavón de una mina, 2.000, 3.000 metros dentro, y tiene ventilación mecánica, no tiene aire acondicionado. Un ventilador que inyecta aire de la parte superficial y un ventilador que absorbe y hace recircular, hace circular el aire, y esa es la clave. Los estudios dicen esto, que los contactos domésticos representaron el 57% de las infecciones. Dicen que los estudios sugieren que entre el 17 y el 38% ocurren en los hogares. Entonces implica que entre el 46 y el 66% la transmisión se basa en el hogar. ¿Por qué es importante entender esto? Y esto va a sonar de repente hasta complicado de comprenderlo. Pero posiblemente haya más riesgo de contagio en un hogar hacinado, de familias donde en una habitación duermen 4 o 5 personas, que la posibilidad de ir a un colegio con ventanas y puertas abiertas y mascarilla. No lo digo yo, lo dicen los innumerables estudios. Cité uno acá, uno de Corea, uno de China, y de estos hay innumerables estudios que si los requieren se los envío como los estudios ya finales, donde se evidencia que el contagio en el colegio, Israel, Estados Unidos, Holanda, que le ha hecho seguimiento,
podría representar solo el 6% de los contagios totales. En países donde el colegio ha funcionado en sus picos de ola. Para que tengan idea, ese es el riesgo de abrir un colegio, versus el hogar y lo demás en la sociedad. ¿Por qué es esto? Porque lo que les digo, la clave es, y han evidenciado por qué un hogar es alto sinónimo de alto contagio. Este es un estudio en España, por ejemplo, que el 31% de los brotes se daban en reuniones sociales. Eso estamos viendo hoy en Perú. Este nivel de contagio es producto de las reuniones sociales de diciembre. Y ahí está. Porque hay reuniones en ambientes cerrados y ahí eso es un foco. Una persona contagiada en un ambiente cerrado, en 4 horas contagia a todos. A todos. El uso de la mascarilla hace que uno no se contagie, 20%, 25%, 20% de posibilidades, pero si yo abro las ventanas y puertas de ventilación, solo tengo posibilidad de contagiar a una persona de las 5. Es la evidencia de cuán importante es la ventilación. Lo mismo en un bar, todo cerrado, se contagian todos. Se documentó esto en marzo, abril, en aviones, en bares en Corea. Y el hecho de abrir puertas y ventanas y hacer correr, las posibilidades que se contagien con mascarillas es realmente mínimo. Y ahí está, que los centros educativos solo suponen el 6% de las dinámicas de contagio por aerosoles si un paciente o alumno es positivo. Sobre todo si un profesor. ¿Cuál es la simulación de mayor riesgo en un ambiente, en un aula? Que el profesor sea el contagiado, 24 chicos, puertas y ventanas cerradas. Este es el ambiente de mayor riesgo que existe. En este caso, se pueden contagiar el 50% de los alumnos. Profesor contagiado sin mascarilla, ventanas y puertas cerradas, alumnos sin mascarilla. Se contagia el 50%, porque el aula tiene cierta amplitud. ¿Qué sucede si usan todos mascarilla, incluido el profesor? Las posibilidades del contagio se reducen, ya no es el 50%, sino solo 5 alumnos, que más o menos representaría el 20%. ¿Sí? Mascarillas, puertas y ventanas cerradas, el 20% se puede contagiar. ¿Qué sucede si yo abro puertas y ventanas, profesor contagiado, porque es el de mayor riesgo, porque el que habla todo el tiempo, todos con mascarilla, pero ventilación, las posibilidades de contagio es de 0.5%. Esa es la clave. Y hablamos de un nivel de contagio alto, de ambientes simulados. Entonces es posible en el Perú, pues con adaptación y flexibilidad, adaptar nuestras currículas, nuestros ambientes y tener actividades presenciales en estos ambientes que finalmente pueden darse. Este es un ambiente completamente seguro. A pesar que hubiera algún positivo acá, las posibilidades de contagio son mínimas. Y entonces necesitamos readaptar, reeducar. Después de 2 años, esta información no es nueva, pues Ministerio de Educación y Ministerio de Salud tendrían que haberse puesto a trabajar y crear estos ambientes. Pretender que el 2022 no haya pandemia o por lo menos endemia en el Perú y que tengamos otras olas de contagio es iluso. Va a volver a pasar. Vamos a estar todavía en crisis sanitaria. Pero sí debemos crear espacios seguros para que haya actividades educativas. Eso sí se puede. Y esto es un ejemplo gráfico de cómo puede funcionar. Y acá la mecánica hace que todas las puertas abiertas con ventanas y fluya rápidamente todo y baje el nivel de riesgo. Esto es posible. No necesitan tanto distanciamiento. Yo creo que las aulas pueden funcionar
La norma hoy permite a 1 metro de distancia. Este es cuando era 2 metros. Digamos, ¿hay un riesgo? Sí, pero es el de más bajo riesgo posiblemente en la sociedad, y me atrevo a decir inclusive menos que en la casa, porque acá usan la mascarilla permanentemente, en la casa no. Y yo podría ventilar mejor colegios que mis casas, pensando en toda la sociedad peruana, ¿no? Pero digamos, eso es el concepto fundamental, eso es lo básico. Si yo lograra hacer esto, ya independiente de tener un bajo nivel de contagio, como mostré el 2020 y 2021, que perdimos 2 oportunidades de oro, en niveles de contagio más o menos adecuados, no en un pico posiblemente que alcancemos a fines de enero, febrero, ahí hay que restringir otras cosas, pero cuando eso baje hay que pensar, hay que prepararse, porque si pensamos prepararnos cuando baje, vamos a discutir esto en el nuevo pico de subida, que es lo que está pasando hoy, discutiendo esto en el nuevo pico de subida. Y esto no funciona así. ¿Qué hay que acompañar cuando veo que dicen, pero los colegios no tienen agua, pero los colegios entonces han funcionado sin agua? Ok. Si fuera epidemia de cólera, pues no habría que discutirse, es imprescindible el agua. Pero en SARS-CoV-2 se puede compensar el uso del agua, porque además el contacto indirecto a través de manos es el de menor, digamos, el menor porcentaje. Por lo tanto, con alcohol y lavado de manos, y si no hay agua, pues alcohol, puedo compensar ese riesgo. Porque no existe, digamos, una evidencia tan importante que a través de las manos sea el mayor contagio. El mayor contagio es a través del aerosol, pero necesitamos que los chicos se laven y necesitamos acondicionar. Colegios que no tenían agua pueden acondicionar y pueden tener lavaderos móviles. Eso se tendría que haber hecho. No podemos estar discutiendo hoy si hay o no hay, pero eso es posible. Existe un contagio indirecto a través de superficies, es muy bajo, tal vez representa el 1 o 2%, pero por lo tanto ahí no debemos preocuparnos. ¿Qué más tenemos que hacer para regresar a clases? Vigilancia epidemiológica. Yo insistí en muchos espacios que he tenido que solo apostarle como programa sanitario a las vacunas es un error. Quiero estar equivocado. Pero sin vigilancia y solo con vacunas no vamos a salir de esto, por una razón. Las vacunas no impiden contagio, la vigilancia sí. Las vacunas son un pilar muy importante, muy importante. Necesitamos vacunar a la mayor cantidad de población para prevenir enfermedad y muerte, pero sin vigilancia vamos perdidos. Es como ir a una guerra con los ojos vendados. No vemos al enemigo. La vigilancia, ¿qué permite? Ver dónde está el enemigo, buscarlo y arrinconarlo. De eso se trata. Y Perú no ha apostado después de esto a ellos. ¿Por qué hay largas colas hoy en todos los centros públicos y privados para hacer pruebas? Porque no tenemos capacidad de hacer pruebas. Perú debería hacer hoy día 100.000 pruebas moleculares diarias. Y el Estado no tiene más de 10.000 al 100% de capacidad. El privado tiene 20.000. Y esto va a ser muy importante para COVID y otras enfermedades, así que tendríamos que haber hecho este trabajo. Y es importante entender que sin vigilancia, entonces, ¿qué podríamos hacer? La comisión de ustedes, ¿qué puede sugerir? Que el Ministerio de Salud asigne un centro o posta de salud, monitorice colegios, tal vez 1, 2, 3 colegios de acuerdo a su entorno, empiece a monitorizar, porque sin vigilancia epidemiológica es un riesgo hacer cualquier actividad. Y la vigilancia epidemiológica pretende encontrar rápidamente contagiados, aislarlos y continuar con la vida. Y esto todavía va a ser por un tiempo un estándar que hay que seguir. Y entonces el Ministerio de Salud tiene que trabajar de la mano con el Ministerio de Educación. No es posible un retorno a clases si el Ministerio de Salud no se compromete a hacer la vigilancia epidemiológica de los colegios. Eso es fundamental y lo tiene que hacer, es su obligación. Vacunas hay, seguras, eficaces, están funcionando, están salvando muchas vidas, evitando que mucha gente llegue a los hospitales, pero pareciera, y en esta última parte del año pasado hemos visto, tienen un tiempo. O sea, pierden su nivel de eficacia con el tiempo y vamos a necesitar dosis de refuerzo.
Y ahí va a haber toda una discusión, cuántas dosis, muchos países ya se van por la cuarta, nosotros andamos medio retrasados, Chile hoy inició su cuarta, pero ahí la pregunta es, okay, ¿cómo va a ser? Por ahora la ciencia dice que hay que hacer dosis de refuerzo para mejorar la inmunidad y prevenir nuevas olas de enfermos y fallecidos. Y la otra constante va a ser la presencia de nuevas variantes. Pero no nos tiene que asustar. O sea, van a aparecer tan nuevas variantes allá, yo siempre lo digo, como letras del alfabeto griego hay. Y aparecerán cada vez que hay un nivel de contagio tan alto, después de esta ola Omicron, aparecerán otras variantes, porque el nivel de contagio es tan alto. Entonces, lo que hace el virus es en cada contagio acelerado, empieza a mutar grandemente. Parece ser que Omicron ha mutado para ser altamente transmisible, pero no letal. Y eso es bueno, pareciera ser bueno por ahora. Esperemos no mute, esperemos. ¿Los virus van a mutar para ser más letales o menos letales? Esperemos que esté mutando para ser menos letal y empezar a salir de esta pandemia, pero no nos sorprendamos y que hay Flurona, Deltacro, no importa el nombre. Será nuevo, las vacunas sirven para esto, las mascarillas previenen todas, la ventilación funciona para todas y vamos para adelante. Esto va a seguir. Países con altas tasas de inmunización, altas tasas como los europeos, están sufriendo su cuarta o quinta ola de contagios. No hay tantos fallecidos comparativamente a las olas anteriores, pero sí se afecta el sistema hospitalario. Sí hay una afectación. Entonces, por eso le digo que las vacunas no son todo. Son parte de una estrategia importante, sí, pero debemos trabajar de la mano. Entonces, uno ve cómo países con altas tasas de inmunización, desde noviembre 15, miren, están volando en contagios. Algunos empiezan ya a remitir. Las variantes van a ser una constante, habrá nuevas olas de contagio, las vacunas, saldrán nuevas vacunas, sin vigilancia sanitaria no vamos a salir de esto, vigilancia epidemiológica, inteligencia sanitaria, genómica, las mutantes van a estar siempre ahí. Perú tiene, creo yo, una cierta inmunidad rebaño por lambda, que nos ha protegido de una tercera ola antes. Y tal vez también se pierde esta inmunidad en 6, 7 meses y coincide todo. Y entonces la clave es ser flexible y adaptarnos a todo esto. O sea, tenemos que promover que los chicos que estudian en un distrito vayan al colegio de su urbanización. No pueden pegarse los viajes de 1 hora. Tenemos que empezar a entender, en el mundo se ha dado así. O sea, uno asiste a un colegio que está cerca. Reniec pudo hacer eso, hoy día uno vota cerca del colegio donde vive. Ya, más o menos eso debemos hacer por un tiempo. Y recordarles, lo más importante son los niños, más allá de cualquier discusión. Los niños quieren volver al colegio. Y ahí no hay mucho que discutir. Les agradezco por la oportunidad que me han dado. Acá cabe repensar mucho, ser muy flexibles y adaptarnos. Esto todavía tiene para tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Omar Neira Colchado. Muy amena su exposición y bastante clara. Le felicito, doctor Neira. Colegas congresistas, habiendo culminado la exposición de nuestro invitado, se ofrece la palabra a fin de que formulen sus preguntas, recordándoles que tienen hasta 2 minutos para hacerlo. Si algún congresista puede levantar la mano o pedir el uso de la palabra. Si me permite, señor presidente. Sí, señor congresista Bustamante, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al doctor Neira por su exposición. Omar siempre tan claro y tan preciso en sus explicaciones. Muchas gracias, Omar. Yo creo que un punto importante a rescatar de lo que ha mencionado el doctor Neira en su exposición de hoy es que
No debemos dejar de enviar a nuestros niños al colegio y debemos hacer todo lo posible porque nuestros universitarios vuelvan a clases, incluyendo clases prácticas en las universidades. Eso es importante. Ahora, también es importante rescatar que menciona que no podemos ir a una guerra con los ojos vendados. Es decir, tenemos que hacer vigilancia, tenemos que saber cuántos casos tenemos. Usted, señor presidente, al iniciar la sesión, dijo que hoy el Ministerio de Salud había reportado 8,000 y pico de números de contagiados en las últimas 24 horas. Y eso no es cierto. No es cierto no porque usted quiera que no sea cierto, sino porque el dato es un dato totalmente subestimado. En este momento, como bien explicó el doctor Neira, en el Perú se hace un máximo de 12,000 pruebas moleculares por día por parte del Estado y aproximadamente 15 a 20,000 pruebas por parte del sector privado. Las del sector privado se hacen a demanda. O sea, si estamos en una época en la que no hay muchos casos, pues se va a hacer poquito. Y las del sector del Estado se han estado haciendo funcional generalmente como confirmación de diagnóstico. Y esa no es la razón por la que se debe hacer las pruebas para vigilancia. Para vigilancia se tiene que hacer pruebas en asintomáticos, además de en sintomáticos. Y eso es crucial, porque con una capacidad de análisis de 12,000 pruebas al día, jamás vamos a poder detectar más de 12,000 positivos. 15,000, 20,000. Nunca llegaremos a pasar de ese número. O sea, pronto en el Perú llegaremos a un supuesto pico, a uno de los famosos picos a los que se llegaba en las épocas del presidente Vizcarra. Y ese pico será un falso pico, porque ni siquiera el número 8,000 es correcto. Es un número muchísimo mayor, desconocido en este momento, porque no estamos haciendo el suficiente número de tests, de pruebas. Y se necesita llegar a hacer 80, 100,000, 60,000, no sabemos, pero muchos miles de tests más por día a nivel masivo, es decir, en personas que ni siquiera muestran síntomas y que quizás se hacen los análisis de manera opcional porque no lo necesitan para ir al trabajo o porque el trabajo se los exige o porque simplemente les tocaron la puerta y les dijeron, déjeme, le voy a tomar una muestra. Eso necesitamos hacer para poder medir cuántos enemigos hay cerca de nosotros. Y quiero terminar mi intervención para explicar o decir que es verdad que esta variante que ahora tenemos, la llamada Omicron, es una variante que se caracteriza por ser altamente contagiosa. Su capacidad de contagio es mucho mayor que la del sarampión, que era el virus que hasta hoy o hasta ayer, digamos, se conocía como el más contagioso, que creo que es 18, un R de 18. Esta variante parece que tiene una capacidad de contagio mucho mayor. Y es esperable, porque lo lógico es que cuando los virus empiezan a multiplicarse, la variante o la cepa que va a predominar va a ser la que más hijos tiene, la que, por así decirlo, la que más capacidad de reproducción tiene. Y naturalmente en este momento es la Omicron. Hemos tenido suerte que a la vez no tenga mutaciones que le confieran alta letalidad, pero definitivamente lo que sí tiene es un escape inmune, es decir, tiene la capacidad para no obedecer a la protección que darían las vacunas. Las vacunas están protegiendo en uno de sus dos extremos solamente, que es la llamada inmunidad celular. El doctor Neira no ha tenido tiempo, obviamente, de dirigirse a tanto detalle, pero definitivamente lo que se ha medido es que las vacunas actúan con protección de anticuerpos, que es el otro tipo de inmunidad, la humoral, pero esta protección desaparece a las pocas semanas. Entonces se va a requerir, por lo menos de este tipo de vacunas que se han generado hasta ahora, varias dosis de refuerzo en el futuro para poder tener suficientes anticuerpos, aunque la inmunidad celular puede estar. Entonces, el retorno a la escuela tiene que hacerse en la misma línea, como explicó el doctor Neira, con espacios ventilados, muy ventilados,
con bastante distanciamiento entre los niños y los profesores, lo que es muy difícil de evitar porque son niños, pero hay que tratar de hacerlo, hay modos inteligentes de hacerlo, y hay otros países que no han cerrado sus sistemas educativos, y de allí podemos nosotros copiar e imitar lo necesario, lo bueno, para poder tener a nuestros hijos una vez volviendo a la escuela. Y número 2, es importante que tengamos una vigilancia epidemiológica adecuada. Y adecuada significa, pues, no podemos salir a contar solamente, hoy día contamos 40 casos por centro de toma de muestra y se acabó. Y la cola que queda pendiente de positivos nunca llegó a contarse. ¿Por qué? Porque no les hicimos el análisis. Tenemos que poder hacer decenas de miles de casos de análisis PCR por día. Yo escuché decir al señor ministro de Salud hace un par de días que el Perú ya estaba haciendo 26.000 pruebas por día, pero él está juntando las llamadas antigénicas con las llamadas moleculares. Las antigénicas no sirven para hacer vigilancia epidemiológica. Las que sirven para hacer vigilancia epidemiológica son las PCR, y de esas solo se hacen 12.000 a nivel del Instituto Nacional de Salud y su red de diferentes laboratorios, y se hace hasta 15 o 20.000 por día en capacidad en los laboratorios privados, por supuesto, según la demanda. El laboratorio privado no hace pruebas a menos que se las paguen y se las soliciten, por supuesto. En cambio, el laboratorio del Estado sí debería estar en esa capacidad de hacer la vigilancia epidemiológica. A ellos les corresponde. Bien, entonces creo que me he tomado un poco más de 2 minutos en hacer esta introducción. Disculpe por ello, presidente, pero quería escuchar algún comentario en ese sentido del doctor Neira en el momento que usted así lo precise. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Bustamante. Doctor Neira, ¿tiene usted un comentario sobre lo manifestado por el congresista Bustamante? Gracias, congresista Amuñante, congresista Bustamante. Es un gusto tenerlo a usted. Yo coincido en que si no fortalecemos la vigilancia epidemiológica, es muy complejo manejar no solo la educación, sino el problema sanitario en nuestro país todo este año y tal vez el próximo. Y entonces la Comisión COVID, que es una comisión especializada en el manejo, yo creo que debería trabajar de la mano con el Ejecutivo para fortalecer. Si se ha podido fortalecer un programa de inmunización, que bien es cierto, antes de COVID era muy potente, uno de los programas más exitosos de la región como tal, el programa de vacunas previo a COVID, eso se ha fortalecido. Debería ser así o más de fuerte el programa de vigilancia epidemiológica. Y es ahí donde el Estado, toma 2 o 3 semanas armar laboratorios. La capacidad de laboratorios de Perú en pruebas moleculares debería ser 100.000 diarias. Y entonces, acá la apuesta es, ¿nos interesa o no nos interesa la educación? Si no nos interesa, apaguemos las luces y cerremos el país. Porque sin educación no hay país. Si nos interesa la educación, necesitamos apostar y ser agresivos, no esperar que pues baje la historia natural de la enfermedad, esperar que se unan los astros para que haya silencio epidemiológico. Necesitamos ir a buscar, crear las condiciones, no esperar, como ha dicho algún funcionario público del Ejecutivo, esperemos que se den las condiciones, no. Tenemos que ir a buscar condiciones para que la educación vuelva, si nos interesa la educación. Y eso es una apuesta país. ¿Se puede? Se puede. ¿Es complejo? Sí. Pero hoy hay tecnología, hay estructura, hay recurso humano que permite ir a buscar. ¿Qué significa ir a buscar? Crear infraestructura adecuada, básicamente ventilada, ser flexibles en el tema de los colegios para que los niños no viajen tanto en ciudades grandes, pero la vigilancia epidemiológica a primer nivel de atención debe ser tan potente que no permita brotes y que el colegio no cierre otra vez. Así que en eso coincido con el congresista Bustamante, que creo que es algo que Perú en 2 años no ha sido capaz de implementar, pero debemos promover. Estamos a 2 meses de un inicio de clases. Creo que la historia natural de la enfermedad va a ir que en marzo empecemos en bajada y ahí darle flexibilidad a que todos los colegios se adapten y abran clase. Bien, muchas gracias, doctor Neira. No sé si algún otro congresista quiera realizar una pregunta a nuestro invitado.
Yo tengo una pregunta adicional, si se me permite, por favor. Sí, congresista Bustamante, por favor, proceda. Gracias. La pregunta para el doctor Neira es, ¿qué opina usted del uso de las mascarillas de plástico, de estas capuchas de plástico que se pone la gente para supuestamente impedir el contagio? Ahora que usted ha mencionado que el aerosol y no necesariamente la gotícula es la fuente principal de contagio, ¿qué importancia tiene que nos pongamos un plástico en la cara? Salvo, por supuesto, que seamos sanitarios y tengamos temor a que nos escupan en ese momento mientras estamos tomando una muestra, ¿no? Pero digamos, yo veo que hay 2 o 3 canales de televisión donde ahora la moda para el entrevistador y el entrevistado y el invitado es ponerse un cucurucho de plástico en la cara y no tener mascarilla. O sea, realmente eso es un absurdo porque al final de cuentas el virus es lo suficientemente pequeño para meterse por debajo de la del cucurucho plástico. Entonces se está creando una falsa sensación de seguridad y naturalmente eso promueve el contagio. Mejor sería que esos programas de entrevistas tengan personas con verdaderas mascarillas y si quieren ponerse aparte un cucurucho plástico, anteojos y sombrero, ya eso es un problema estético. Pero lo que realmente va a impedir el contagio es una mascarilla buena y una mascarilla que haya sido recién abierta, recién usada, como explicó el doctor Neira. No obstante, le quisiera dejar la posta al doctor Neira para que por favor él pueda expandirse sobre el tema, si fuera tan gentil. A través suyo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Bustamante. Doctor Neira, por favor. Gracias, congresista Bustamante. En términos de bioseguridad, pareciera que algunas cosas que tienen sentido común, si no tienen evidencia, tienen un efecto contraproducente. Y lo que sucede con estas caretas faciales es que, como el propio Estado lo ha promovido durante tiempo, lo ha obligado, las personas creen que es útil y se sienten seguras y bajan la mascarilla. Y uno ve en la calle muchas personas andando con caretas y la mascarilla baja. Y hemos aprendido desde el 2020 que el aerosol no va directamente, no fluye, sino está en un espacio y por lo tanto es ineficiente, no tiene sentido estas caretas. Pero claro, cuando líderes de opinión como estos medios utilizan estas caretas, dan un mensaje equívoco para la población. Yo creo que se debe trabajar con los comunicadores sociales para que promuevan medidas que realmente sean útiles. Y entonces, estas caretas faciales lo que ocasionan es una falsa sensación de seguridad y en algunos casos, como la población no sabe desinfectarlas adecuadamente, genera contagios cruzados o con algún hongo o alguna bacteria, y si el aerosol permanece ahí atrapado en la careta, puede llevar a un contacto indirecto que son los menores. Pero, como les decía, las normas de bioseguridad tienen que tener evidencia que sean útiles. Si no, el sentido común parecía que todo el sentido común, si hay una cuarentena estricta, ralentiza el contagio, para el contagio virus y no pasa nada. Eso dice el sentido común. ¿Qué pasó en la realidad? Se aceleraron los contagios porque alguien de la familia llevaba a los hogares el virus, el aerosol se expandía y todas las familias terminaron contagiadas. Si las medidas que parecían tenían sentido de restricción de Navidad y Año Nuevo, tanto la del anteaño pasado y del año pasado, hubieran funcionado, no hubiéramos tenido los picos de contagio posterior a las fiestas. ¿Por qué? Porque las personas se van a ambientes cerrados, se reúnen en ambientes cerrados y eso es un poco de contagio. Las playas son ambientes relativamente seguros comparados con otras actividades sociales en espacios cerrados. Pero el sentido común dice, si cierro todo, corto que se contagie el virus, pero ahí estamos viendo que la realidad es distinta. Por eso es que todo lo que se sugiere en medidas de bioseguridad deben estar respaldados por estudios científicos, ¿no? No por sentido común. O tal vez
subsecuentemente, y yo he intentado encontrar por qué es que se ha recomendado tanto y obligado tanto a la mascarilla facial sin tener evidencia. Tal vez algún interés inclusive de negocios pueda llevarnos a esto, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Muchas gracias, doctor Neira. No sé si algún otro congresista tiene a bien hacer alguna consulta, pregunta al doctor Neira. No siendo así, paso a hacer mis preguntas, doctor Neira. Quiero hacerle algunas preguntas y ya al final usted responde, por favor. Voy a ver, el día de ayer el ministro de Educación en un medio de comunicación había señalado que la fecha probable de inicio sería el 28 de marzo todavía, ¿no? Y frente a este anuncio, ¿no? Lo justificó diciendo de que los primeros días de marzo iba a ser para que los directores y los profesores, ¿no? Vean los temas administrativos, del programa curricular, plan de trabajo, etc. Es decir, que recién en marzo los profesores se iban a poner a trabajar, ¿no? Cuando eso deben hacerlo desde ahorita, atendiendo justamente a este déficit, a esta ausencia tan prolongada de nuestros alumnos. Sin embargo, el ministro justificaba esta razón en base a esa programación, ¿no? Todos sabemos, doctor Neira, que en nuestro país solamente tiene un índice de presencialidad de 6.5%, ¿no? Mientras que en países como Argentina o Uruguay pasan del 70%, y países vecinos, ¿no? Como Colombia o Bolivia, incluso hasta Venezuela, ¿no? Según datos oficiales, pasan del 50%. Sin embargo, aquí todavía estamos en el 6.5%. Y justamente en referencia a eso, usted hablaba sobre la posibilidad de crear toda una red de procesamiento de pruebas, ¿no? Justamente, el doctor Bustamante hacía mención de que en nuestro país se necesitan por lo menos 100.000 pruebas diarias, y estoy completamente de acuerdo. Pero, ¿qué sucede si esas pruebas no se procesan a tiempo, ¿no? Entonces, prácticamente vamos a entrar en la misma problemática. Hoy en día se anuncia de que se demoran de 4 a 5 días, ¿no? Las pruebas y no se procesan. Entonces, esa red pública que usted proponía podría ser una alternativa, colocarlas también en digamos, una sucursal o un mecanismo que facilite a que en los colegios se instalen estas redes de laboratorio de tal manera que los niños, ¿no? Puedan pasar por estas pruebas. Sería necesario, en todo caso, a los niños hacerle de manera periódica estas pruebas moleculares. Esa es mi primera pregunta. Mi otra pregunta, doctor Neira, es que el ministro también, ¿no? El ministro de Educación había confirmado el día de ayer en esta entrevista en el Canal 2, ¿no? Que ya no serían 4 horas, ¿no? Las clases, sino serían jornada completa, algo que con usted también está de acuerdo y nosotros también, desde luego, ¿no? Y en atención a esto, doctor Neira, sabiendo que van a estar mucho más tiempo los alumnos en sus escuelas, ¿no? ¿Cuál es la opinión que usted tiene con respecto a la vacunación en los menores de 5 a 12 años, tal como lo ha anunciado el ministro de Salud? Y si debería ser o no obligatoria esta vacunación para nuestros niños, ¿no? Y además se mencionó que más del 50% de los colegios no estarían en las condiciones como para recibir a los niños y evitar los contagios. ¿Qué alternativa nosotros propondríamos al gobierno considerando este déficit? Y mi última pregunta, doctor Neira, justamente atendiendo a lo que comentaba el congresista Bustamante sobre estas, ¿no? Faciales, ¿no? He visto incluso alguna foto de unos niños de inicial con faciales y con mascarillas puestas, que me parece realmente bastante absurdo, injustificado. Nuestros niños en esa situación de niñez que les gusta pues moverse, ¿no? Les gusta estar siempre en interacción, tener todos esos implementos en el cuerpo o en la cara, ¿no? Entonces, ¿qué medidas de bioseguridad sería suficiente para los niños atendiendo justamente
a su naturaleza, ¿no? Que son chicos que siempre están en contacto, siempre están en movimiento y con ello pues también evitar o reducir los contagios. Muchas gracias, doctora. Esas son mis preguntas, por favor. Gracias, congresista. Gracias por sus preguntas. Se evidencia que no hay sentido de urgencia de parte de ningún ejecutivo en los 2 últimos años, de Vizcarra, Sagasti y ahora, por la educación. No hay urgencia. Vamos a ponernos de acuerdo que los profesores, los directores llegarán en marzo. O sea, para ayer tendría que estar listo todo si hubiera un sentido de urgencia por la educación. Y no hay sentido de urgencia por la educación, y disculpen que los diga en un espacio político, porque los niños no votan. Pues. Como los niños no votan, nadie les pregunta qué quieren, ¿no? Entonces, no hay un sentido de urgencia y hay que promover ese sentido de urgencia. Yo creo que cuando yo hablaba de crear espacios seguros en los colegios e ir ahí, incluye la vigilancia, pero no es necesario que en cada colegio haya laboratorios. Necesitamos que el Estado habilite una red importante de diagnóstico para la educación que esté sujeta a cada posta. Una posta o centro de salud suele más o menos tener una relación para 3 o 4 colegios posiblemente. Tiene recurso humano, primer nivel de atención, y que se monitorice permanentemente, porque ya se hacía con otras enfermedades monitorizar los colegios, y parte de esta monitorización es las pruebas. Claro, si el INS sigue o pretende seguir monopolizando el diagnóstico en este país, es la única que quiere hacer vigilancia genómica. Cuando empezó la crisis decía que era la única que podía hacer pruebas de diagnóstico. Yo creo que es momento que también se puedan pensar en alianzas público-privadas para tener una red de laboratorios público-privados y funcione dependiendo de cada distrito una red público-privada. Los costos van a ir por ahí. O sea, si uno saca el costo, ¿cuánto le cuesta al Estado una prueba molecular? Posiblemente, el doctor Bustamante ha sido jefe de INS y podría dar mayor luz, pero yo casi, habiendo hecho un mapeo, cuesta más una prueba molecular del INS que una prueba que pagar a un privado los 130, 140 soles. ¿Por qué? Porque no es solo el reactivo, es todo el recurso, la infraestructura y todo lo que ha implicado en el tiempo. Entonces, ¿por qué no firmar un contrato con los públicos privados y las universidades y darles oportunidad que las universidades pongan pruebas de procesamiento importantes, no solo pequeñas, sino importantes, y que haya una red pues con esta capacidad, dependiendo de cada población, calcular, y eso en 30 días se puede armar. O sea, yo creo, el doctor Bustamante ahí podría dar fe de esto, pero en 30 días se puede armar laboratorios con una capacidad de 10.000 pruebas diarias. Así de fácil. Pero claro, es más importante otra actividad y no. Recurso, me parece que hay, se puede hacer, pero hay que pensar a la larga. ¿Cuánto va a durar esta crisis sanitaria? Todavía creo yo un tiempo. Y el soporte para un plan educativo de retorno seguro es vigilancia. Así que no es necesario en cada colegio, pero sí el MINSA tiene que tener su red importante para dar respuestas en el día, ¿no? No puede demorar 5 días. Esto parece un déjà vu para nosotros. El doctor Bustamante debe sentir lo mismo, que después de 2 años las pruebas resultados demoren 5 días. Los resultados pueden salir dependiendo de la tecnología en 1 hora, pero ya con las tecnologías PCR-RT creo que demoran 6 horas, no más. Pero claro, como la capacidad es tan pobre, andamos en 5 días. En 5 días, una persona puede contagiar a 18 personas y una cadena creció el brote, que es lo que estamos viendo. Pero yo creo que por ahí parte de, si el Estado no es capaz de, en este momento, adaptarse, que firme asociaciones público-privadas para que funcionen y los laboratorios privados pongan masivamente y hagamos pruebas moleculares, porque las de antígeno no van a tener utilidad en el ámbito del colegio porque son muy asintomáticos. Sobre la jornada completa, a ver, si se persiste que sea solo 4 horas, seguimos perdiendo educación. Si es jornada completa, ya no perdemos, pero no recuperaremos, pero por lo menos no perdamos más. ¿Cómo hacer? Eso no significa que un chico va a estar 8 horas o 7 horas en un salón de clase. Tienen recreos, necesitamos, usualmente ya los colegios tienen actividades de laboratorios, entonces que una clase pedagógica, o digamos,
mantenerse pedagógicamente en un aula no pase de 2 o 3 horas pedagógicas, de tal forma que el chico se mueva a otro curso, a hacer recreos escalonados, porque ahí viene lo del refrigerio. ¿Qué hacer si 6, 7 horas los chicos van a estar sin comer? Los refrigerios tienen que ser en ambientes abiertos, horarios escalonados, los más pequeños en un horario, los intermedios en otro, los más grandes en otro. Hay 2 o 3 jardines en los colegios y buscar espacios. Ahí las familias tenemos que ir adaptándonos para ver cómo enviar las loncheras y los chicos pueden tener sus refrigerios en espacios abiertos para hacer posible una presencialidad. De lo contrario, seguimos perdiendo. Claro, no vamos a aprender a hacer una cafetería, pero recordemos cómo eran los refrigerios en los colegios. O sea, tampoco nos rasguemos las vestiduras. Eso es posible, solo es acondicionar logística para un escalamiento de horarios y creo que ahí se puede ver. La vacuna, el programa de inmunización no puede ser obligatorio ni para los niños ni para los más pequeños. Tiene que ser un programa que funcione en paralelo al retorno, que el Estado se comprometa en promocionar, en educar, en cambiar conductas para que la mayoría de niños se vacunen. Y tenemos que ir a eso. Pero si se hace obligatorio, generará un rechazo mayor, como todas las cosas obligatorias que suceden en la sociedad. Entonces debemos informar que las vacunas son seguras, funcionan, pero debe potenciarse la promoción de la salud, que es otro déficit de este MINSA de la pandemia, que incluye varias gestiones, que no cambiamos conductas, no hacemos educación, y por lo tanto hay un grupo que no se quiere vacunar por desconocimiento, por bulos, por otras cosas. Pero no debe ser obligatorio. Necesitamos, para los colegios que no tienen espacios libres, buscar como país, como sociedad, qué alternativas les ofrecemos. Y ahí las grandes unidades, los colegios pueden reestructurar y abrir horarios de repente mañana tarde para que estos chicos de los colegios donde no hay posibilidad de espacio vayan a estos colegios. Finalmente hoy, y hablo inclusive de colegios privados pequeños, que creo que son el problema, hoy los colegios grandes rentan sus canchas de fútbol, estacionamientos, hay de todo ahí. Pues que se condicionen aulas ahí, que se deje arrendar los estacionamientos que son privados y que ahí se construyan aulas temporales hasta que esto pase. Pero creo que ahí tenemos que pensarnos, eso es un poco más complejo, pero el ministro tiene que ponerse rápidamente a trabajar. Y un espacio como un aula bien ventilada, suficiente una mascarilla para los niños. Suficiente. Creo que exigir cualquier otra medida adicional no es útil, además es contraproducente y los pequeños no lo saben manejar y terminamos con otras patologías y otro tipo de consecuencias innecesarias. Así que creo que la mascarilla es suficiente para los ambientes cerrados con ventilación. Gracias, jovencita. Muchas gracias, doctor Bustamante. Tengo en el chat la consulta o la pregunta de la congresista Limachi, ¿no? Ella pregunta, dice, plan de vigilancia epidemiológica en colegios. ¿Hay uno? Pregunta ella. Por favor, doctor Neira, responda la consulta de la congresista Limachi. Tanto en la norma anterior y en esta, creo que se adolece de esa parte, ¿no? Porque no se ha considerado la importancia. Digamos, ha habido aseguramientos en otros aspectos, espacios, aforos, horarios, pero se ha olvidado. Y es ahí donde hay que insistir con el MINSA. El MINSA, independiente si haya o no haya norma, es la responsable de hacer la vigilancia epidemiológica de la sociedad. No es Minedu, es el MINSA. El MINSA tiene que elaborar, como parte de un fortalecimiento de su plan de vigilancia, no es el colegio que tiene que elaborar, es el MINSA. El MINSA tiene que decir, ok, yo tengo, de esta posta, tengo mi influencia 2 colegios y yo voy a ser responsable de la vigilancia de estos colegios. Y tiene que ir ahí. A mí me parece que, porque además los sanitarios son los especialistas para esto, son los que tienen que ser responsables, no educación. Señor presidente, yo quisiera hacer un comentario, si me permiten. Sí, doctor Bustamante. Gracias. Sí, coincido con el doctor Neira en cuanto a la necesidad de la vigilancia epidemiológica en los colegios. Esta podría ser aleatoria, ¿no? Podría haber brigadas que toman muestras de manera aleatoria en diferentes colegios, en diferentes niños cada vez,
como para estimar qué porcentaje pueda estar infectado, qué porcentaje requiera estar, o quiénes podrían ser aislados, buscar contactos en casa, no sé. Pero eso debería extenderse necesariamente a colegios. Coincido también en que no debe ser forzado el tema de la vacunación en niños. Los responsables de los niños no son los funcionarios del Estado. Los responsables de los niños somos los padres de familia. Y los padres de familia somos los que debemos decidir al respecto. A partir de los 18 se puede aplicar otro tipo de criterios, pero yo creo en el concepto de salud pública, naturalmente, pero si se trata de hacerle algo a un niño, es el padre de familia que debe dar la autorización. Si no, se van a crear protestas y situaciones anormales que no necesitamos. Hubo un comentario que hizo el doctor Neira respecto al tiempo que toma las pruebas, por ejemplo, en el INS. Ya no es tan cierto que demore 5 días una prueba. Lo digo por experiencia propia. Yo me hago aproximadamente una prueba molecular por semana. Yo soy un ejemplo vivo de lo que debe ser vigilancia epidemiológica. Hasta ahora todas me han salido negativo y algunas me las hago en laboratorios privados, otras me las hago en laboratorios en el INS, gente del INS que me toma la muestra. Y si me toman la muestra en la mañana, el resultado está a las 7, 8 de la noche, del mismo día. Ahora, espero que no sea porque se trata de mi persona y en ese caso me están haciendo una particularidad. No creo. Pero entiendo yo que el turnaround time, ¿no? El tiempo en que da vuelta la rueda es aproximadamente de un día como máximo, ¿no? Lo más de un día para otro. Las demoras quizás se dan en aquellos lugares alejados de centros urbanos, donde hay que transportar la muestra en el medio de transporte viral hasta un laboratorio acreditado. Y eso puede tomar 2 a 3 días. Pero para las muestras en Lima, en Arequipa, en Trujillo, en las grandes ciudades del Perú, las muestras que son procesadas por el INS en realidad se hacen en el mismo día. Y quisiera decir que, como bien explica el doctor Neira, sí, pues en 30 días, con el dinero y con los equipos a la mano, uno arma un laboratorio, ¿qué? 30 días, en una semana. El problema no está en cantidad de laboratorios ahora. El problema está en cantidad de equipos, de personal humano y de reactivos. Y todo eso hay. En el Perú hay suficientes recursos humanos para manejar laboratorios que hagan la prueba molecular, que hoy en día es bastante sencilla y automatizada. Hay los espacios físicos, o sea, el laboratorio existe, donde entra un equipo, entran 2 o entran 3, eso no es problema. Los equipos son modulares ahora, así que es muy fácil subir la capacidad de 500 pruebas por día a 1000 pruebas por día, o 1500 o 2000 en un mismo laboratorio, solamente trayendo equipos adicionales y, por supuesto, dándole los reactivos necesarios. Así que ahora yo sé por conversaciones que he tenido directamente con el ministro de Salud últimamente, sé que está en el plan del Ministerio de Salud el aumentar en efecto el número de pruebas moleculares por día a números que se acerquen a 40.000 o 50.000 pruebas diarias. Eso por lo menos es la intención, esa es la intención del Ministerio de Salud. El doctor Neira tendrá seguramente la misma respuesta que yo, porque ambos estamos en esto de hace 2 años, ¿no? Por fin, ¿no? Por fin se va a hacer 50.000 o 60.000 pruebas diarias. Hace 2 años se pudo haber hecho. Hace 2 años se hacía casi la misma cantidad de pruebas que ahora, de pruebas moleculares. La diferencia, y grotesca, es que hace 2 años hacían las llamadas pruebas rápidas, las pruebas serológicas rápidas que daban tanto falso negativo y son responsables de tantas muertes. Miles de muertes de peruanos han ocurrido por haberse hecho falsos diagnósticos con cepas no Omicron, sino cepas que eran letales, cepas que terminaban enfermando al paciente al punto que requería hospitalización y pues las camas de hospital ya estaban saturadas, no había oxígeno y las unidades de cuidados intensivos pues simplemente se saturaron rápidamente y entonces
ya era inmanejable la epidemia, pero lo que ocasionó que esto pasara fue que no se pudo determinar a tiempo quién estaba infectado y quién no. Y más bien se usó una prueba equivocada, la prueba rápida, que le decía al infectado, le decía que no tenía nada, y al que no tenía nada le decía que estaba infectado. Entonces realmente se hizo un pan con mango y al final de cuentas murieron 70.000 de nuestros compatriotas en exceso. 200.000 es la cantidad total de muertos que hemos tenido, pero mi estimado es que por lo menos 70.000 vidas se pudieron haber salvado si no se hubiese hecho el diagnóstico equivocado con pruebas rápidas. Hoy, en cambio, no estamos en ese escenario. Lo que tenemos es el escenario de ausencia de suficientes pruebas moleculares, que es el mismo que hace 2 años, pero ya hay la intención, es mi entender, de mejorar esto rápidamente, aumentando la cantidad de máquinas y la cantidad de equipos y de recursos, de reactivos y de recursos humanos. Así que esperemos que eso se solucione pronto, ¿no? Pronto. Así que está en manos, naturalmente, del Ministerio de Salud. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor Neira. Muchas gracias, doctor Bustamante. Doctor Neira, por favor, sus comentarios finales. No, muchas gracias. Gracias, doctor Bustamante, también por sus palabras. Yo creo que el cargo y el apellido pesa para que salgan rápido las pruebas, pero creo que a los ciudadanos de a pie les está demorando por la logística y todo. O sea, la realidad es que a nivel nacional hay un retraso enorme y se están priorizando las pruebas de antígeno con mucho falso negativo y lo que consecuentemente se sigue acelerando el contagio. Pero bueno, hay que mirar las cosas en positivo, esperemos que esto se supere. Yo creo que, para finalizar, la importancia de la educación en un país que viene tan golpeado después de 2 años es vital. Y ahí no, digamos, hay discusiones que podrían darse sobre cuán viable o cómo es, pero no si se retorna o no. Yo creo que la sociedad debería tener una posición y decir sí se retorna. La discusión debe ser cómo lo hacemos, busquemos las estrategias más seguras y debemos enfocarnos ahí, pero discutir si hay o no hay, y veo como alguien que dice pasemos para julio o agosto, eso parece insostenible, y el Congreso de la República tiene pues una responsabilidad con los pequeños, con los que no tienen voz, para poderlos asistir y pedirle al Ejecutivo que genere todos los mecanismos, porque son posibles y existen y hay, para que haya un retorno seguro. No que espere la bendición de Dios para que esto se dé, tiene que ir a buscarlo. Es trabajoso, es difícil, es complejo, pero necesitamos hacer esto porque de lo contrario, no es viable, no va a ser viable varias generaciones en nuestro país. Quiero agradecerles por la oportunidad que me han dado, esperando se pueda dar este retorno seguro y siempre atento a cualquier convocatoria para poder brindar evidencia. Muchas gracias, doctor Bustamante, un saludo especial y que estén bien. Muchas gracias, congresista Muñoz. Bien, señores congresistas, finalizada la absolución de las preguntas, agradecemos la importante participación de nuestro invitado, el doctor Omar Neira Colchado, para abordar los diversos temas en el marco de la emergencia nacional por la pandemia COVID-19. Muchas gracias, doctor Neira, una vez más. Señora secretaria técnica, por favor, brindar las facilidades para que el invitado pueda abandonar la plataforma. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bien, señor presidente, con su permiso, en el chat el congresista Idelson Manuel García Correa está solicitando se considere su asistencia. Informa de que tenía mala señal y efectivamente sí se ha encontrado hasta hace unos minutos presente. Entonces, con su permiso, usted indicará si se le considera la asistencia. Sí, por favor. Sí, verifico de que ha hecho un mensaje en el chat y sí, proceda, por favor, secretaria técnica. Bien, señor presidente, gracias. Bien, señores congresistas, finalmente solicito la aprobación del acta de la presente sesión con dispensa de su lectura, ¿no? A efectos de implementar los acuerdos adoptados.
Si no hay oposición, se dará por aprobada. Bien, colegas congresistas, no habiendo oposición, ha sido aprobada por unanimidad. Asimismo, señores congresistas, se comunica que el día viernes 14 de enero a las 8 horas se llevará a cabo la cuarta sesión ordinaria de esta comisión, por lo cual se remitirá la citación oportunamente. Señores congresistas, agradeciéndoles su presencia y siendo las 10:26 horas del día lunes 10 de enero del año 2022, se levanta la sesión, haciéndoles presente que la transcripción de la sesión elaborada por el área de transcripciones, así como el audio y el video de dominio del Congreso, son parte integrante de esta acta. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Hasta luego. Luego.